Bueno, Borja, hoy nos traes una sección que va a estar movidita, ¿no? Sí, Vamos nos a hablar vamos de, a ir de una guerra importante, a creo. Oriente Medio. Nos vamos a ir concretamente al Estado de Israel y vamos a hablar de una mujer. Vamos a hablar de Golda Meir, que es una de esas figuras que despiertan una admiración y también a la vez como cierta crítica, ¿no? Fue, bueno, al final pues como todos los primeros ministros de Israel. Golda Meir fue primera ministra de Israel entre el 69 y el 74 y es la primera mujer en ocupar el cargo en su país y de hecho fue la tercera en el mundo. Su imagen ha sido a menudo la de una líder fuerte, una abuela de hierro que gobernó con determinación en tiempos de crisis, ¿no? Sin embargo, su mandato estuvo marcado por la guerra del Yom Kippur, que fue en 1973, un conflicto que sacudió los cimientos de Israel y que terminó erosionando la popularidad de Golda. Bueno, ¿y quién fue realmente Golda Meir? ¿Y cómo llegó al poder? ¿Y por qué su legado, ¿no?, es tan controvertido? Bueno, pues Golda Meir no nació en Israel, su historia empieza en Kiev. Anda, en eso no me lo Ucrania. esperaba. Sí, es de 1898, año que en España nos acordamos muy bien, porque justo entramos en guerra con Estados Unidos. Y bueno, nació en una familia judía que huyó del antisemitismo a principios del siglo XX, emigró a Estados Unidos y creció en Milwaukee, en Wisconsin, donde se involucró en el sionismo y el socialismo, ¿vale? En los años 20 emigró al mandato británico de Palestina, donde se integró en los kibbutz y comenzó pues su carrera política dentro del movimiento laborista. A partir de aquí, pues fue embajadora, ministra de Trabajo, ministra de Asuntos Exteriores y finalmente en 1969, tras la muerte de Levi Eshkol, Golda Meir asumió el puesto de primera ministra. A los 71 años, Toma ya. casi nada, se convirtió en la jefa del gobierno de Israel. Y bueno, pues al final, como decíamos, su mayor reto en 1973 fue la guerra del Yom Kippur, ¿vale? Hasta ese momento Israel, oye, se veía a sí mismo como un país invencible. Había ganado la guerra de los 6 días, en 6 días, y había conquistado pues Cisjordania, la Franja de Gaza, los Altos del Golán, incluso el Sinaí. Pero bueno, esa victoria yo creo que también generó un poco un exceso de confianza dentro del Estado israelí y una sensación de superioridad militar que yo creo que le acabó costando un poco caro, ¿eh? El 6 de octubre de 1973, en pleno Yom Kippur, que es el día más sagrado del judaísmo, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel. Las fuerzas israelíes fueron tomadas completamente por sorpresa y en los primeros días sufrieron grandes pérdidas tanto en el Sinaí como en los Altos del Golán. Ahora que dices esto, Borja, tremendo también el simbolismo que tienen, ¿no?, los atentados de Hamás, viendo que fueron en este mismo día y además creo que fueron 50 años después, ¿no? Si mal no recuerdo, o algo así. No, bueno, 50. 50 no, ¿cuánto? ¿70? No, igual sí, Sí, fueron 50, 50, sí, sí, justo, tienes razón. Perdona, sí. Mira, pues no había caído en eso, o si lo había caído, pues lo había borrado de mis archivos. Bueno, está bien saberlo. Aquí es donde, bueno, decíamos, ¿no? Cuando empieza la guerra de los 6 días, es donde empieza, pues bueno, los problemas para Golda Meir. Los servicios de inteligencia israelíes habían advertido que un ataque era inminente, pero el gobierno, incluida Meir, pues subestimó la amenaza y no tomó las medidas oportunas para la prevención. Cuando el ataque ocurrió, pues Israel estuvo al borde del colapso, realmente. Tras varios días de combate, la balanza finalmente comenzó a inclinarse a favor de Israel, pero bueno, lo pasaron realmente mal y tuvieron que recurrir al puente aéreo de armas y suministros que proporciona Estados Unidos, porque la cosa pintaba francamente mal. Finalmente Israel sí que logró dar la vuelta a la situación y terminó la guerra en una posición militarmente ventajosa, pero con un coste bastante elevado. Al final, 2.500 soldados muertos. Recordemos que Israel es un país muy pequeñito y bueno, la sociedad estuvo muy afectada por la vulnerabilidad expuesta en el conflicto, ¿no? De hecho, Egipto, a pesar de realmente perder la guerra, allí lo celebraron porque se creían que la cosa iba a salir mucho peor. Al final el golpe psicológico y político fue muy grande y la guerra de Yom Kippur hizo que ese mito, ¿no?, ese aura de invencibilidad que tenía Israel, pues se desmoronara un poco y ahí fue donde empezaron a negociar con sus vecinos. Y
la pregunta que todo el mundo se hace: ¿por qué Golda Meir y su gobierno no actuaron antes? ¿Por qué ignoraron los avisos de los servicios de inteligencia del Mossad? Bueno, pues en 1974 una comisión oficial de investigación determinó que hubo fallos graves en la preparación militar. Y aunque Meir no fue señalada directamente como responsable, bueno, pues al final sí que tenía algo de responsabilidad, siendo pues la jefa de gobierno. Sin embargo, bueno, la presión pública sí fue inmensa y la credibilidad del gobierno pues estaba por los suelos. Así que Golda Meir, renunció a su puesto en abril de 1974, haciendo algo que los presidentes no suelen hacer, bueno, presidentes, primeros ministros no suelen hacer, que es dimitir. Meir fue una de las pocas mujeres en el siglo XX que lideraron un país o lideró un país en tiempos de guerra y defendió con firmeza a la existencia, a la independencia de su propio país. El tema es que también se habló mucho de su negativa de negociar con los países árabes antes del conflicto y bueno, como que también se le acusó de la falta de reacción y todo este rollo, pues que se comió el marrón, hay mucha gente que nunca le ha llegado a perdonar a Golda lo que ocurrió en aquella guerra del Yom Kippur. Yo soy un dato de mierda, realmente, de Golda Meir. Igual desde Wikipedia me acuerdo y es que creo que se fumaba 70 pitis, 70 cigarros al día. De hecho, creo que murió de cáncer. Me quiere sonar esto. Eso son 3 paquetes y medio, algo así, ¿no? Sí, dato de mierda. No sé mucho de tabaco, la verdad, pero por ahí son 20 cada uno, ¿no? Son 20 cada uno, cada uno. Pues mira, eso que... No iba a decir eso que se lleva, pero no, eso que no se lleva.